Tengo otra pregunta. Listo, sí, espérate, Juan Pablo. Juan Eh, Pablo levantó la mano, ¿sí? sí, profesor, ¿a cada punto hay que hacerle también portada o es... No, o sea, con un solo documento, ustedes recuerden que por ahí en alguna parte dicen que hay que hacer un informe. Ustedes pueden hacer, si no van a hacer un informe donde digan qué hicieron en cada punto, pues entonces hagan un documentico donde esté la portada con los nombres de ustedes, nombres y códigos y correo electrónico. Eso sería todo. Vale, ¿Sí? profe, gracias. Bueno, bueno, ¿algo más? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda. Cuando tú dices en el punto 4 pegar, a qué se refiere? Porque no, Espérate, a pues ver, ¿en qué punto me dices? en el ¿Punto punto, 4 de la segunda parte? no, de la primera parte. De la primera parte. Pero A ver, es ¿puedo compartir pantalla? primera parte. Profe, creo que sí es Pero de la segunda, porque la primera parte solamente tiene un ejercicio. sí hay uno solo y tiene punto 1 y punto 2. Ah, profe, entonces es la segunda. Qué pena. Sí, ya. ¿Listo? El punto 4, ejercicio 4. Sí, Ah, yo estaba ahí. Bueno, ese formato de párrafo interlineado. Bueno, ahora sí, ¿cuál es la duda? que ahí dice copiar el siguiente fragmento y Sí, bueno, ahí hacerle todo lo demás. Pero al copiar no entiendo porque no lo copia. Entonces es transcribir. sí, sería transcribir, claro. Ahí Ah, está de todas maneras, perdón, ahí está de todas maneras el enlace donde eso se obtuvo. Entonces ustedes pueden ir allí y copian el párrafo y entonces lo ponen ahí, ¿ya? Lo dejan de esa misma forma como aparece ahí. ¿Ya? O sea, miren que hay una letra grande que ocupa 3 líneas, empezando cada oración, ¿no? Cada frase. Y son las 3 frases que hay, pues esas son eh, eh, letras capitulares, creo que es el nombre de eso. Sí, letra capitular o capital, ¿ya? Con la altura de 3 filas, que es el punto 4 de ese ejercicio. vale, ¿Listo? pero entonces las transcribo todo eso. Pero es Y ya que eso no. es, sí, no, pero no, por eso te digo, si vas ahí a esta dirección, seguramente encontrarás ese documento y ahí lo puedes copiar. No necesitas transcribirlo todo. Ahora, si te parece más rápido transcribir todo ese montón de líneas, No, que ya te solamente entendí. la última dice tomado HTTPS, entonces ya Ya, me ya, parece que de pronto es más fácil copiarlo de allá. Es posible que allí no esté de esa forma, obviamente, ¿no? Y te copia solamente el texto, entonces hay que darle como la forma. Aquí se diferencia entre gamificación y entonces eh, el título debe ir en Arial tamaño 12, entonces tienes que ponerlo en tamaño 12. Luego hay un párrafo que es como una especie de introducción y entonces dice lo demás va en tamaño 10, pero eso va como repintado, ¿no es cierto? Luego viene también en tamaño 10, pero no va repintado. Y ahí también especifican el tipo de letra, el borde ya, izquierdo, el derecho, etcétera, y lo de la iniciar con letra capitular. Dice, Profe, sí, dime. profe, qué pena hablando de eso, digamos lo que toca hacer en Rider, digamos la primera parte de la segunda, del segundo como taller donde tocaba transcribir el texto, es que ahí no dice qué letra toca utilizar, no dice qué márgenes, ahí No, digamos uno considera, señor. no, pero esa parte sí se puede copiar. Sí, no, o sea, yo no le digo, digamos, si se puede copiar o no, sino yo le digo, es, digamos, qué tipo de letra utilizamos, qué márgenes, Ah,
¿Sí me entiende? Porque ahí no especifica nada. Pues de todos modos, yo hice ese pedazo, pero entonces yo dije como cuántos reglones hay en ese párrafo y me fui guiando así como para las margen, para que quedara parecido, porque digamos sí. no, No, eso no es tiene, digamos, suficiente. ninguna especificación. Sí, eso es suficiente. Ah, listo, gracias. ¿Alguien más tiene alguna Sí, inquietud? profe, yo tengo dos preguntas en la pregunta 5 y en la 8 de la segunda parte. Bueno, En la pregunta a 5 ver, espérate, a específicamente ver. dice, 5, sí. Es de enumeración y viñetas. sí, dice que hay que, pues, la alineación debe ser justificada y que en la primera línea y aplicar sangría en la primera línea 2 centímetros. Pero ¿cuál es la primera línea? El título que dice encuesta de satisfacción o la primera pregunta que dice que es una persona si tiene algún problema visual. Yo creo que es donde están los números, ¿no? O sea, donde Pero, están los o sea, números. O sea, esa es la pero sangría, porque en otra parte no hay sangría ahí. ¿Ya? entonces le aplico la sangría a las preguntas. Los números. Y hay otra sangría que está como opciones de cada una de las preguntas. No, profe, no entendí. Mira, cuando ves el 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, bueno, son unas preguntas que hacen, ¿no? Tiene su signo de interrogación. Allí ahí van los 2 centímetros de sangría. ¿Ya? Ah, listo. O sea, pero antes de la margen de la hoja. O la sangría es después de la pregunta. O sea, el No, número, la sangría. sangría, espérate, la sangría espérate, yo pongo este documento acá. Ah. ¿Cómo es la 1? Bueno, ahí ya se ve un poco más. Voy a tratar de agrandarlo. Bueno, entonces es este punto 5, ¿no? Entonces, mira, si alcanzan a ver el cursor, yo lo Sí. estoy moviendo ahí. Bueno, entonces si tú miras la E de encuesta de satisfacción, ¿no es cierto? Entonces ahí empieza en un punto. Entonces voy a bajar como por ahí pegado del borde, ¿no es cierto? Entonces ese es la columna, la primera columna de referencia. Entonces se supone que ese está al borde derecho, ¿cierto? Luego aparece desplazado de ese borde ya hacia perdón. Este borde de la E es el lado izquierdo. Ya estoy confundiendo yo. El lado izquierdo. Entonces la E, esta columna que yo estoy tratando de seguir aquí con el cursor, está al lado izquierdo y entonces está pegada como al borde izquierdo, ¿cierto? Eso. Si miramos ahora las preguntas 1, 2, 3, 4, etcétera, están desplazadas de ese sitio un espacio. ¿Estamos? Listo. Eso se llama sangría. ¿Listo? Eso se llama sangría. Entonces, esa es la primera sangría, por eso digo yo que cada pregunta tiene que ir desplazada los 2 centímetros del borde izquierdo, ¿no es cierto? Bueno, ahora, y ahora están las Aparece opciones. Perdón. sangría derecha 13.5. Luego aparece también, no sé. Ah, sí, Bueno, profesor, yo también le iba a preguntar de eso, que es que dice sangría 13 y pues queda como raro, como muy apeñuscado y queda como, sí, como pues todo junto. miren, háganlo parecido, ¿no es cierto? Háganlo parecido a ese y especifiquen de pronto dentro del documento que ustedes cambiaron la sangría,
¿ya? Y entonces colocan cuál es la sangría que colocaron, que pusieron, ¿ya? Que usaron. ¿Listo? Sí, no es tampoco pues hacer cosas que de pronto pues en mi writer funcionan y de pronto en el de otras personas no funcionan, ¿ya? Y yo tengo una versión viejita, entonces lo tengo que hacer de una manera, pero pues si en la hora de la verdad, si yo tengo que hacer algún documento y tengo que hacerlo parecido, pues yo no me puedo limitar a que tengo que hacerlo tal como dice allí, ¿no es cierto? Sino que pues yo busco la manera de resolverlo para que quede parecido. ¿Listo? Sí, Bueno, lo otro que te iba a decir es, después de cada pregunta hay unas opciones, como las opciones de respuesta a esa pregunta. O sea, qué tipo de problema visual tiene, entonces, entonces ahí está también desplazado, del primer borde está desplazado un espacio que es mayor al anterior, al de la ahí pregunta. serían los 13.5 No, centímetros. porque 13.5 daría muy al borde, muy al fondo. Cuádrenlo de tal manera que eso se puede hacer. Ustedes lo pueden mirar, lo pueden cuadrar, moviendo también no sé, unas marquitas que hay en la barra, en la regla, ¿ya? También lo pueden hacer por ahí. ¿Listo? O sea, en la regla aparece en la parte superior, al lado izquierdo aparecen unos cositos. Y hay también unos tabuladores. Esos tabuladores son los que marcan la sangría también. Y entonces lo pueden hacer de esa manera. ¿Sí? Y también, profe, tenía otra duda ahí mismo, en la parte que dice, y asignar un espaciamiento superior a 0.010 centímetros. ¿Por dónde? O sea, yo sé Espérate, el espaciamiento posterior es entre líneas, ¿no? Entonces ustedes tienen que buscar en el párrafo, ¿ya? La forma de cambiar ese espaciamiento. O sea, cuando yo no tengo espaciamiento, pues debe aparecer 0, ¿ya? Cuando yo estoy en Word, yo puedo manejar eso, ¿no es cierto? Y entonces yo le doy doble línea o le doy, o si voy a mirar el formato, también tengo la manera de hacer algo proporcional. ¿No es cierto? Aquí yo puedo manejar en términos de centímetros, también puedo manejar el espacio que hay entre una frase, entre una línea y otra línea. ¿Listo? Entonces, o entre un párrafo y otro párrafo. ¿Ya? listo. Y de esa manera, entonces yo puedo separar un párrafo automáticamente, un párrafo de otro, sin necesidad de estar insertando un espacio en blanco. Simplemente cuando yo pues doy enter, pasa a la línea siguiente y entonces usted escribe ahí, pero ya le abrió un espacio, ¿ya? Entre una frase y otra frase. Profe, y ahora pues, mi última pregunta es en el ejercicio 8, que es con la base de datos. Bueno, listo. Entonces, bueno, lo de insertar imágenes, las tablas, no hay ningún problema. Ahí pues yo instalé Java. Espérate. En el punto 7, ¿hay algún problema en las tablas? Bueno, nadie dice nada. Perdón, antes de seguir con el ejercicio 8, vamos a ver, Daniel tiene algo que decir. Daniel Esteban, por favor, habla. O ya bajó la mano. Sobre la parte 3, profesor, qué pena. Solo El es ejercicio 3 o la parte 3 la parte 3 sí, es de IMPRE, ¿no? Eso lo vimos en la clase pasada. sí, así es. Bueno, ¿y cuál es la pregunta? Es sencilla, sino que en el grupo teníamos la pregunta si usted hizo el ejercicio la vez pasada, ¿verdad? La clase pasada. Sí, Nosotros tenemos que replicarlo o ya con lo que usted hizo queda, no nos quedó, bueno, por lo menos a mí y el grupo no nos quedó claro ello. pero ¿no me quedó claro qué es lo que deben entregar? O sea, lo que usted hizo la vez pasada simplemente fue un ejemplo, el ejemplo de lo que debemos hacer, pero toca Pero hacerlo. por eso toca hacerlo, claro que sí. O sea, Vale. hay un archivo
que está también en el campus, está en PDF, entonces ustedes se guían por ese documento, eso es lo que tienen que escribir allí, ¿ya? Y Listo. lo único que tendrían que agregar ustedes es su programa y no agreguen mucha cosa, agreguen una página, información que quepa en una página y listo, ¿sí? Eso es lo único que habría que hacer en ese punto. ¿Listo? Listo, o sea, eso ya es una guía, no que lo podamos usar para presentárselo como... No, pues es que pues usted, o sea, si usted me presentan lo mismo, no pasa ningún problema porque la idea es hacer algo parecido. Si ustedes de Ujú, pronto tienen por ejemplo, ustedes el fondo lo tienen diferente, pues no importa. ¿Ya? O si listo. tienen algunos márgenes distintos o acomodaron, pues la letra no es de igual tamaño que la que yo puse, entonces las frases salen como en menos líneas, bueno, no importa, eso, o sea, lo importante es que ustedes construyan una presentación y la puedan tener allí, pues, con diferentes elementos que fue los que vimos nosotros allí, ¿ya? Listo, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene algo? Profe, una pregunta. En el Sí. ejercicio 7, o sea, hay que hacer una tabla o dos, porque dice en el punto 2 insertar y en el tercero también dice insertar tabla. Sí, una es con las delegaciones y otra es con los deportes. Son dos tablas. Profe, Sí, pues nosotros lo hicimos en otro sí. programa, porque al final no nos dejó en el que dice ahí. Entonces no nos quedó punto ODB, sino punto ODS, el del cuadro. El del cuadro. Am, pero ¿en cuál programa lo hicieron? Profe, creo que fue en la hoja de cálculo, porque yo también lo hice en En la la hoja hoja de de cálculo y me cálculo. daba ODS. Ah, pero Sí. sí, pero eso no tiene que quedar en una hoja de cálculo. Eso tiene que quedar dentro de un documento de texto, ¿no es cierto? Que ustedes insertan una tabla. Fíjense que aquí en el ejercicio 8 dice crear la siguiente base de datos en OpenOffice, ¿ya? Entonces, pero esa tablita está dentro de un archivo que es de LibreOffice, está en Writer. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Ya? Sí, porque imagínense ustedes están escribiendo algo y entonces necesitan colocar una información en forma de tabla, entonces, ¿qué van a hacer? Profe, es que yo la clase pasada te pregunté y tú nos dijiste pues que podíamos hacerlo en hoja de cálculo, porque esa aplicación de base. Pero, pero el 8. Sí, el 8. No, pero me están hablando desde el 7. Sí, qué pena, profe, era el 8. No, bueno, entonces no hay problema, eso está bien. Pero no ha empezado el 8. Estoy esperando que alguien me diga si tiene otro inconveniente en los ejercicios anteriores. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Hay Sí, que hacer un informe para todo el laboratorio o solamente para los ejercicios que lo piden? no, sería bueno para todo, pero algo muy resumido y que empiece con los nombres de los integrantes, nombre y código de los integrantes, ¿cierto? Para que no vamos a tener inconveniente después de que no me anotaron, que yo sí trabajé, pero no tiene ninguna evidencia de que trabajó, entonces al menos anótenlo ahí, ¿sí? Bueno, profe, y acerca del punto 8, pues, para Bueno, pasar ahí. vamos a empezar entonces a resolverlo entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer aquí se cree la siguiente base de datos. Nosotros podríamos haber trabajado con una base de datos que está disponible también para LibreOffice. Ya, voy a salir de aquí un momentico, entonces, un momentico, no va a dejar de presentar y voy a presentar
Bueno, voy a venir aquí a... Épale, sin título. Listo. Bueno, entonces ahí tienen un documento de Word, ¿no es cierto? Pero entonces, espera, vamos a... Sí, ahí está. Y entonces cuando yo voy a archivo, cuando voy aquí al menú de archivo, entonces le doy nuevo y por aquí aparece base de datos. Yo podría entrar por ahí, crear la base de datos, pero entonces pues es un poquito más complicado, llamémoslo Sí, así. porque yo estuve viendo y a mí no me salió, instalé Java y me funcionó, pero pues a la hora de digitar los datos o no quiso. ¿En la base de datos? Sí, profe, usted pues nos dijo que instaláramos Java y yo lo Sí, instalé, sí, lo ejecuté y verdad, me abrió. sí. Y lo único que pude hacer fue colocar las Pero, casillas. por eso, ¿abriste la base de datos, esta que estoy mostrando aquí? Sí, profe, esa misma. Ya, bueno, listo. Entonces vamos a resolver ese problema. Entonces lo que vamos a hacer es abrir la hoja de cálculo, que es también el tema que sigue, hoja de cálculo. Entonces voy a abrirla, ¿no es cierto? Y entonces, es que aquí esto, no sé, tengo un problema aquí con el LibreOffice. Traté de descargarlo ahora por la mañana y estaba muy lento, está muy lenta la descarga. Entonces, bueno, entonces abren un documento de hoja de cálculo. Listo, pues cuando salga de aquí, voy a salirme, pero la idea ¿cuál es? La idea es que ustedes casi que transcriban o copien esa información que está en esa tabla y la pongan en Excel, en la hoja de cálculo que abrieron. Listo. Esto no me responde, pero es porque se demora mucho, tiene algún problema esta versión. Entonces, bueno, ya se abrió, voy a salir de aquí. Voy a salir de aquí. Aquí lo que tienen que colocar son los 4 títulos y luego los datos abajo. Listo, entonces voy a presentar, voy a salir de aquí y voy a presentar la hoja de cálculo, ya como debe quedar. Listo, entonces ahí ya aparece, fíjense que ahí ya aparece la hoja de cálculo con los datos, con los mismos datos que están en el problema, en el laboratorio. ¿Estamos? Listo, profe. Bueno, aquí voy a hacer un cambiecito. Aquí voy a hacer un cambiecito y entonces voy a pegar este doc identidad de la C de la I. La C y la I las voy a pegar ahí. Bueno, listo. Entonces, esa información es la que ustedes tienen que digitar, la que tienen que usar. Bueno, vamos ahora. Lo primero que hay que hacer de todas maneras es tener como el documento sobre el cual vamos a trabajar o vamos a tener de referencia, ¿verdad? Entonces, en ese documento, ustedes, por favor, intenten transcribir la información que va en el diploma, ¿ya? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Y entonces voy a hacerlo en una hojita que tengo ya abierta, ¿no es cierto? Entonces,
Lo que tengo que escribir aquí es Sexto Congreso de Tecnología Informáticas. Van haciéndolo ustedes también. Profe, pero creo que estás en la hoja de cálculo. Yo estoy en la hoja de cálculo, pero estoy tratando de transcribir lo que está en el diploma, ¿sí? Entonces, voy a mostrar o sea, ustedes ya lo hicieron en la hoja de cálculo, entonces, pues podemos continuar acá. ¿Ya? Entonces voy a mostrar Profe, Sí, dime. una cosa, es que pues yo cuando iba a hacer la combinación de correspondencia, pues yo había guardado un archivo Sí. como ODB, pero cuando le iba a hacer la combinación no me dejaba pues hacer la No, por combinación con ese eso, archivo, no, por sino que eso, me tocó vamos a con hacerlo, ODS. vamos a hacerlo con ODS, que es Ah, más ya. fácil, ¿sí? Con ODS, es que no vamos a usar ODB, sino ODS. Listo, entonces presentar este. Bueno, ahí está. Entonces yo estoy tratando de transcribir lo que está allí, informáticas. Listo. El comité organizador del... El quinto congreso, el sexto congreso de tecnología informáticas hace entrega del presente certificado. Entonces, esta letra que está acá, pues es como grande, tiene que ocupar como todo el espacio, entonces vamos a agrandarla. Entonces, voy a colocar esta letra, bueno, la que quieran, Arial, por ejemplo. Aquí va en 24, en 32 va, esta va en 32. ¿Listo? Luego vendría pues el texto que está allí, ¿cierto? Entonces, vamos a agrandar esta letra también. El comité organizador de tecnologías informáticas. Entonces, yo creo que esto lo podemos agrandar también un poco más. Listo, del presente certificado A. Y entonces aquí tenemos que colocar nombre, apellido. Con documento de identidad. Número. Y aquí entonces es doc identidad. Listo. De la ciudad de... Y entonces aquí pues colocamos ciudad. Entonces acá
voy a dejarlo así solamente y entonces voy a colocar aquí firmas. Firmas, eso es algo que, ya, bueno, coloquémoslo ahí, Pepito Pérez, como está ahí. Pepito Pérez, presidente. Presidente del sexto Congreso. Y esto pues podemos colocarlo acá como a un ladito. Vamos a tratar de organizarlo. Bueno, y luego viene fecha actual. Vamos a colocar aquí. Fecha actual. Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer. ¿Ya lo tienen hasta ahí? ¿Aló? Profe, Sí. ese archivo, bueno, ese diploma ahí pues, sin la combinación, ¿hay que entregarlo o solamente lo de la combinación? No, es que lo que me tiene que entregar son ¿cuántas líneas tiene el archivo? Son 2, 4, 6, 8, 10, 12. Son 12 diplomas que me tiene que entregar. Ah, listo, ya, profe. Y otra cosa, a ver, entonces le entregamos el archivo ODB o el ODS, o no importa cuál, con tal de que esté la base de datos. No, la hoja de cálculo. Bueno, Sí, o sea, la terminación pues, va a cambiar. No es ODB, sino ODS. Profe, ¿usted sería tan amable de explicarme sobre, o sea, los 12 diplomas, cómo es que es? Porque no entendí muy Sí, bien. no, por eso vamos hasta ahí. Espero que estén hasta ahí ya. ¿Ya están hasta Sí. ahí o no? Bueno, ustedes ya están. ¿Alguien todavía le falta algo? ¿Aló? ¿O todos están hasta ahí? ¿Están bien? ¿Estamos bien ahí? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, vamos a venir aquí al documento y entonces aquí en herramientas venimos a asistente combinación para combinar correspondencia, ¿verdad? Entonces venimos acá. Entonces, el documento inicial, ¿verdad? Entonces, este primer paso es para escoger el documento inicial, ¿verdad? Entonces, dice utilizar el documento actual. Entonces, pues ya lo tenemos ahí, pues sigamos adelante. Denme en un momentico porque es que esa bolita que está allí significa que está muy lento como en reaccionar aquí mi LibreOffice. Vale. Bueno,
Bueno, ya siguió. Esperen un momentico a ver qué es lo que estoy presentando ahí. Bueno, hasta ahí voy bien. Bueno, entonces vamos al segundo punto, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de documento quiere? Es como un tipo carta. Sí, básicamente es un tipo carta y realmente la combinación de correspondencia se utiliza más para para enviar cartas que para hacer diplomas, ¿no es cierto? Porque pues los eventos es más esporádico que ocurra. Y los diplomas, pues muchas veces no los tengo que elaborar yo, sino que yo lo que tengo que hacer es de pronto en una cartulina saber el tamaño de la cartulina para poder organizar, distribuir y definir cuál es el tamaño de la página y todo, y que me quede como todo dentro de dentro del espacio que debe ir. En algunos casos viene ya preformateado el diploma, entonces pues simplemente queda en el espacio donde uno va a colocar eh, el dato, entonces tiene que ubicarlo para que quede la variable que va a tomar y ahí donde va a quedar el dato que está en la hoja de cálculo. Listo, entonces ya está tipo carta, ya, insertar bloque de direcciones, ¿cierto? Entonces vamos a seleccionar la lista de direcciones, ¿cierto? Y entonces los destinatarios se obtienen vamos a ver, ¿cómo se llama este archivo? Directorio, combinación. Entonces vamos a darle a añadir. Esto está en otro directorio que es este directorio combinación de correspondencia 2. ¿Listo? Entonces le doy a aceptar. Y entonces pues yo miro qué es lo que necesito. Título no lo necesito. Sí, debe tener un bloque de direcciones. Y entonces pues yo no necesito este título. Entonces, vamos a ver qué más hay aquí. Sí, esto nos ayuda porque pues no incluir, bueno, demos este. Y la correspondencia de campos, entonces, en el caso del nombre, ¿sí? En el caso del nombre, pues tiene que aparecer aquí el nombre. Mire que aparecen los 4 campos que yo tengo, ¿sí? Nombre, entonces, para el caso del nombre va el nombre. Para el caso del apellido, pues va el apellido. Para el caso de aquí no va compañía porque no tengo. Entonces sigamos buscando abajo. Eh, Aquí aparece Julio Armando Narváez. Si nosotros revisamos la hoja de cálculo, la primera persona se llama Julio Armando Narváez. Habría que incluir ahora el documento de identidad, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver dónde lo podemos poner. Bueno, aquí lo podemos poner como, por ejemplo, con este código postal, ¿no es cierto? Documento de identidad. Y termina con ciudad. Ya con ciudad, entonces venimos acá a buscar ciudad. ¿Dónde está la ciudad? Ciudad. Pero la ciudad... Dirección, compañía, ya está. Aceptar. Vamos a ver cómo nos va saliendo. Y listo, entonces aquí al principio hay algo, un título, ¿no es cierto? Entonces, vamos, aquí tenemos bueno, correspondencia de los campos. Bueno, vamos a ver qué va saliendo. Si yo quito esto, pues entonces
pues no voy a tener esa información, ¿cierto? Entonces por eso necesito crearlo. Ya, entonces aquí puedo editarlo, ¿no es cierto? Y entonces, por ejemplo, este título que no necesito, pues entonces lo desplazo, lo quito de acá, ¿no es cierto? Entonces ya me quedó colocado. Luego viene la ciudad, entonces yo puedo venir aquí, coger esta ciudad, podemos quitarla. El código postal no lo necesito, tampoco. La dirección tampoco la necesito, pero entonces yo sí necesito perdón, el código postal sí lo necesito. Entonces lo coloco aquí, la dirección es la que no necesito. Es como dónde ubicar la información, ¿cierto? Dónde ubicar la información. Entonces, ya tengo los 4 campos, le doy a aceptar. Ahí están. Y entonces, listo. Ahora la correspondencia, revisemos la correspondencia. Bueno, aquí no hay título, nombre, apellido. Aquí en compañía, pues aquí no va nada. La otra información era, a ver, pues miren, en la ciudad, pero la ciudad estaba, bueno, quedó mal ubicada la ciudad aquí. Vamos a aceptarlo, pero vamos a editarlo nuevamente. No, ahí estaba bien. Código postal primero y ciudad después. Listo. Y aquí en la combinación de correspondencia, entonces venimos código postal, entonces código postal no sería ciudad, sino documento de identidad. Y entonces observen que ya va empezando a aparecer la información. Julio Armando Narváez, 1234, Cali. ¿Cierto? Entonces vamos a siguiente. ¿Ya? Y entonces, pues no necesito crear saludo porque pues ya lo puedo eliminar. Este documento debe contener saludo, entonces lo quito. ¿Sí? Siguiente. Y ajustar a una determinada posición. Entonces esto pues lo puedo colocar, o sea, esto me sale aquí casi que automáticamente, ¿cierto? Entonces, vamos a darle finalizar. Aquí lo que quiero mirar es, bueno, aquí no me salió nada. ¿Esto qué le pasó? Bueno, esto lo puso. No, pero esta combinación sí está muy lenta. Ya no responde. Oh, vale. Uy. Bueno. Bueno, entonces, es que esto no me está ayudando en nada aquí. Finalizar. Y
Bueno, aquí debería estar viendo yo, como pues en la medida en que voy avanzando, porque aquí se supone que estoy avanzando, ¿ya? Debería estar viendo cuáles son los nombres, el apellido, el documento de identidad y la ciudad de las personas a las cuales va dirigida la, la correspondencia o el diploma. ¿Ya? Entonces, pero pues no sé, aquí tengo... ¿no? Profe, ¿no será porque está en color blanco? Pues que ahí en la parte derecha Será, en propiedades dice color y está en blanco. No sé si de pronto vamos a cambiar ver el en color la para descargarlo. derecha, en color, ¿en qué La parte me seleccione dice? el cuadrito que tenía ahorita, la Sí, correspondencia. sí, Mm. no tiene No, es que relleno. ahorita ya apareció lo de color, Mm, pero no sé. bueno, mm, pues yo tampoco puedo aquí explicar esto. Bueno, esto es un marco que se ha creado acá. Ese es el marco, se supone que es para poner esos datos que colocamos allí. Entonces vamos a volver acá a ver qué es lo que pasó con siguiente. Otra vez se quedó aquí quieto. No, me va a tocar hacer es como un video y dejárselos a ustedes para que puedan mirar cómo es que se hace. Porque aquí no estoy avanzando. Sí, sí, profe, Pues, por favor. listo, entonces yo creo el video y lo publico en la página para que ustedes vean cómo se hace. Listo, trataré de hacerlo pues lo más simple posible. ¿Ya? Y donde está el paso a paso pues bueno, aquí ya no responde, no. Bueno, entonces pues yo me comprometo a hacer esa parte ahora y a dejársela en el campus, ¿sí? Y continuemos a ver si pues avanzamos algo. Para las fórmulas, ¿tuvieron algún inconveniente? Profe, eso te iba a preguntar. Bueno, dime. Pues, profe, yo ya sé, o bueno, ya vi cómo escribir las fórmulas en Writer, Sí, pero es que hay algunos puntos, espérate, ya los miro bien, que ya, dice, listo. por ejemplo, calcular el valor de la serie, pero o sea, yo escribo la fórmula, pero no Sí. sé cómo hacer para que me dé un resultado o eso, Ah, o sea, no, 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 no. La idea simplemente no, escribirla. espérate. No, 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 espérate. La idea no es que te calcule ningún resultado. Ya, Ok. porque es que Ujú. esto que está aquí son problemas generalmente asociados a programación o a métodos numéricos, ¿no es cierto? Y con los cuales se busca aprender a hacer algo, ¿no es cierto? Entonces, eh, son problemas que se colocan para usar, por ejemplo, ciclos, ¿ya? Entonces, para calcular pi cuartos tienes que implementar el valor de pi cuartos con esa serie. Eso lo haces en un programa de computador y entonces el programa de computador te entrega el resultado. Lo que estoy tratando de colocar allí es como una frase, un texto, ¿no es cierto? Donde yo presento el enunciado del problema que tienen que desarrollar, ¿no es cierto? Entonces, por eso al final dice, imprima el valor de pi, ¿no es cierto? Con 10 Con dígitos 10 después. dígitos de precisión. Abajo dice, calcula el valor de la serie, pero entonces, ¿cuánto vale n? Yo no te he dicho cuánto vale n. Entonces, en la serie, el valor de la serie, si yo digo que son, por ejemplo, 10 términos, entonces pues iría hasta el número 10 menos 10 factorial. Entonces, el valor de la serie sería negativo. Si yo le digo que son 11 términos, entonces seguramente vamos a tener un valor de esa serie que es positivo, porque en la medida en que el número factorial es más grande, pues
el número es más grande, su factorial también es más grande, y entonces por más negativo que sea menos 10 a factorial, lo voy a sumar a 11 factorial, que es más grande, entonces el signo va a cambiar. Entonces no te puedo decir, deme el valor de la serie, porque esa no es la idea. La idea es como transcribir esto en un documento de tal forma que tú aprendas a escribir fórmulas. Ya, o sea, simplemente En es algún transcribirlo. punto, sí, exactamente, en algún punto te toca, por ejemplo, te toca entregar un informe y entonces te dice integral de tal, y entonces tú tienes que escribir como cuál es en el marco teórico, qué fue lo que usaste, cuáles fórmulas usaste, entonces ahí tienes que escribir integral de no sé qué entre tal valor y tal valor, y entonces tienes que colocar la fórmula, y la idea entonces es que tú puedas trabajar la fórmula, ¿ya? Esa es la idea. Ya, No o sea, es escribir. entregar el resultado. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta aquí en el punto 9? Bueno, yo Profe, estoy perdón. aquí, voy a salirme de aquí. Y respecto a las evidencias, Mira, evidencias son imágenes Ujú. que tomas de un trabajo que hiciste, ¿ya? O de algo que adelantaste, ¿ya? Ya, ejemplo, yo voy trabajando en un punto y, ejemplo, al inicio y a la mitad del punto le tomo Eso, una imagen. exactamente. Ya, profe. Este es el laboratorio 1. Profe, entonces eso vendría siendo el informe. El informe, sí, pero de todas maneras ahí dice, mire, escriba, guarde, o sea, haga esas fórmulas y guárdelas con un nombre, L1, guión, segunda parte, guión, ejercicio 9, punto ODT. Entonces, yo lo que califico es el ejercicio, ese archivo, que existe ese archivo y que estén esas ecuaciones allí, que yo pueda entrar y pueda editarlas, ¿ya? Que estén allí, o sea, que no me aparezca una imagen en reemplazo de la fórmula, ¿no? Yo debo poder entrar allí y al darle doble clic me aparece la fórmula tal como ustedes la desarrollaron. ¿Entendido? Sí, profe, muchas gracias. Bueno. Bueno, entonces vamos al punto 10. El punto 10 es hacer un párrafo en 2 columnas. Eso también es muy sencillo. No sé si hay alguna dificultad. Profe, cuando se refiere a gráficos son imágenes, ¿sí? Imágenes, Relacionadas sí. obviamente con el tema, ¿no? Sí, claro. Sí, profe, lo que pasa es que yo estoy buscando los gráficos, o sea, las imágenes con las licencias y no aparecen muchas, solamente me apareció una imagencita, el resto Por eran como eso, fotos pues, de libros. usa esa. ¿Y ya? Ah, listo. Ya, no, o sea, no necesitamos, o sea, sí, muchas veces uno toma las fotos, toma las imágenes uno mismo, ¿ya? Y entonces uno las uno coloca el archivo, lo coloca allí y pues no necesariamente tiene que ir a copiar una imagen de otra parte, ¿sí? Y es su archivo, usted lo puede poner allí. Bueno, ahí dice que el texto tiene que ir a 2 columnas, entonces pues es simplemente ir al documento, y eso está en el menú de formato, ¿no es cierto? Y en el menú de formato hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloques. Las columnas están en el 1, 2, 3, 4, en el cuarto bloque, ¿cierto? Encima de marca de agua y debajo de portada, comentarios, pues ahí está, pues yo lo tengo como oculto. Pero entonces cuando yo escojo columnas, tengo que marcar el párrafo y entonces yo le digo 2 columnas, cuando ya le doy enter, entonces él me coloca todo el párrafo en 2 columnas. ¿Listo? Eso es lo que se pretende ahí. Bueno, ¿preguntas? Bueno, en el ejercicio 11,
dice, use el documento creado en el ejercicio 10, o sea, en el ejercicio anterior, pero usted tiene que agregarle otras cositas. Asigne un formato de título y niveles de titulación. ¿Ya? Entonces, donde vean que hay un título, vamos a mirar el ejercicio 4, que yo creo que el ejercicio, bueno, ahí está el ejercicio 4. Ya, entonces ustedes podrían, miren, aquí por ejemplo dice diferencia entre gamificación, juegos serios y aprendizaje basado en juego. Entonces ese sería el título de mayor nivel. Aquí podrían ustedes, como ya este es otro ejercicio, entonces estas letras capitulares pues no las necesitamos, entonces podríamos hacer lo siguiente. Dice, aquí hay gamificación, entonces colocamos como un título, gamificación, juegos serios, entonces otro título, aprendizaje basado en juegos, otro título, y entonces tendríamos el título de primer nivel, este de acá, diferencia entre gamificación, y los otros títulos que serían de un nivel inferior, gamificación, juegos serios y aprendizaje en juegos, ¿ya? Con juegos. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es tomar el párrafo, ¿sí? Tomar el párrafo y entonces asignarle un tipo, un estilo, más bien, un estilo de párrafo, ¿ya? Ese estilo de párrafo, entonces ustedes lo encuentran, a ver, en la primera línea de Writer está el nombre del documento, luego aparece el menú, luego aparecen unos botones, y luego aparece otra fila donde el mío empieza con cuerpo de texto, y entonces ahí en cuerpo de texto, si ustedes pinchan, van a aparecer cuerpo de texto, que sería la letra normal y corriente, título general, subtítulo, título 1, título 2, título 3, título 4, cita, etcétera. Entonces ustedes podrían pensar, bueno, voy a colocar título general y voy a colocar, o título 1 y entonces el primero, y los otros tres, entonces título 2. ¿Ya? Entonces, eso es lo que eso es lo que tendrían que hacer ustedes allí. Una vez tengan eso, entonces ya pueden colocar el cursor en cualquier parte, al principio, al final o en cualquier parte, y entonces insertar, vamos a ver, insertar sumario e índice. ¿Listo? Entonces, aquí dice sumario, índice, bibliografía, entrada de índice, entrada bibliográfica, y para el caso de la bibliografía, pues se va a entrada bibliográfica. Para el caso de el sumario o índice, entonces pues vamos al primero. Entonces vamos a tratar de hacerlo. Es que aquí esto está muy lento. Voy a hacerlo, voy a aprovechar un archivo que ya tengo abierto por aquí. Y entonces voy a tratar de copiar ese texto. Y voy a tratar de copiar ese texto que está allí en el ejercicio. Bueno, eso está... Bueno, vamos a buscar este tomado de Eduteca. Voy a buscarlo por acá. https // Eduteca con k.icesi. edu.co artículos. Biblioteca ICESI Educo artículos EduTrends. EduTrends.
guión, gamificación. Listo. Bueno, aquí no encuentro esa información. Bueno, aquí lo se puede oír como si alguien pues fuera una presentación y entonces bueno, no veo realmente en esta dirección, no veo el artículo. Entonces, pues vamos a escoger otro cualquiera para mostrar cómo sería el asunto. Bueno. Bueno, sec diagonal tecnología, sec diagonal computación. Tampoco encuentra. Sec, este porcentaje aquí no. Diagonal. Bueno, vamos a buscar otro tema. Bueno, entonces voy a copiar un texto que aparece aquí. Un documento de Writer. Listo. Vamos a seguir aquí. Bueno, voy a hacerlo. Bueno, entonces aquí aparece ya, voy a mostrar el documento. Voy a quitar esto.
Dejo de presentar y voy a presentar este. Bueno, entonces, aquí el artículo trata sobre computación cuántica, ¿no es cierto? Entonces, pues vamos a asignarle, pues están viendo allí, ¿no es cierto? Entonces, pues eso ya tiene como unos tamaños de letra. Vamos a mirar, por ejemplo, aquí dice computación cuántica, dice título 1. Entonces, vamos a colocar título general, ¿no es cierto? Luego pues se desarrolla un texto. Voy a ir cambiando aquí rápidamente, como quitándole el párrafo. Entonces aquí está como con espacio después del párrafo. Y bueno, listo. Bueno, este ya entonces sería como un título. Esto lo tomé de Wikipedia, ¿no es cierto? Entonces, pues, origen de la computación cuántica. Entonces yo quiero que esto sea un título. Este era título general, título 1. ¿Listo? Aquí hay otro título, problemas de la computación cuántica. Entonces yo le digo, bueno, esto también es título 1. Ya. Bueno, hardware para la computación cuántica. También vamos a colocar aquí título 1. Y aquí aparecen como otros títulos que dice condiciones que debe cumplir. Vamos a colocar esto título 2. Candidatos. Entonces, título 2. Procesadores. Título 2. Transmisión de datos. Título 2. Y procesadores, título 2, transmisión de datos, título 2, y este de aquí sería título 1 otra vez. Estos valores que aparecen aquí, o que yo he asignado, digámoslo así, que dependen como de la importancia que tenga ese título dentro del texto que yo estoy desarrollando. Entonces, hay títulos, subtítulos y así sucesivamente yo puedo tener como varios niveles. Esos niveles entonces son los que estoy tratando de definir con este título que yo le estoy asignando, ese título, el estilo de ese párrafo, que sería básicamente el estilo del título. Entonces ahora lo que yo necesito es hacer el índice, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer el índice. Ya, este es título 1. Acá este es título de la computación cuántica. Entonces vamos a colocarlo. Vamos a colocarle el índice por aquí. Entonces la forma de hacerlo es insertar sumario e índice. Entonces venimos aquí, sumario, índice, bibliografía. Bueno, no responde, no responde. No, mi LibreOffice quedó mal montado. Voy a tener que descargar uno y volverlo a instalar. Todavía está dando el giro, esperando que responda.
Vale, hágale pues. Bueno, listo. Entonces, el título dice tipo sumario, ¿no es cierto? Aquí hay varios títulos, varios tipos de título que puedo colocar. Sumario, índice alfabético, figuras, tablas, definido por el usuario, objetos, bibliografía, tablas es importante, figuras es importante, por ejemplo, para un documento. Entonces, eso lo puedo ir creando automáticamente. Cada que yo cree una tabla, le voy dando, le voy diciendo que el título es un título de tabla. La figura también lo mismo, le digo que es un nombre o un título de figura, y eso cuando yo genere el índice de figuras, entonces van a aparecer automáticamente todas las figuras que yo he declarado. Entonces, tipo sumario, protegido contra campos manuales. Vamos a colocar pues todo el documento, vamos a dejarlo así. Ahí dice calcular hasta el nivel 10. ¿ya? Y entonces vamos a aceptar. Y observen entonces que ahí ya me queda me queda el índice, que aquí se llama sumario. ¿no? Nosotros podemos darle otro nombre, índice, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, nos quedó este texto que estoy marcando aquí. ¿ya? Ese texto no hace parte pues de los títulos, entonces vamos a corregirlo. Aquí dice, para ir a este sitio vamos con control, enter, ¿no es cierto? Y entonces aquí lo que pasó es que observen que aquí yo coloco el cursor y todo este párrafo está con título 2. Entonces vamos a colocarlo como estilo de párrafo predeterminado. O cuerpo de texto, vamos a colocarle cuerpo de texto mejor, cuerpo de texto, y entonces ya quedó listo. Vamos entonces a cambiar eso en el índice. Y entonces pues le doy clic derecho, actualizar índice, index, y fíjense que ya me quedó el nivel principal, pues no aparece allí. Pero aparecen los títulos 1 y los títulos 2 que habíamos definido. ¿Listo? Entonces, es una manera muy rápida de crear el índice, y entonces, pero tenemos que irlo haciendo en la medida en que vamos construyendo el documento. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, listo. Entonces, voy a hacer lo de la combinación de correspondencia, y entonces lo publico y ya quedaría pues como todo listo. No sé si falta algo, ¿tienen alguna duda? Esta parte la hemos hecho rápida porque es que casi todas las personas que toman el curso o que vienen o que entran a la universidad pues tienen idea de cómo trabajar en un editor de texto. Pero hay algunos temitas, algunos puntos que son necesarios y que de pronto no los dominan, entonces por eso se hace como un repaso así general de cosas que podrían ser útiles para ustedes. Bueno, ¿preguntas? Bueno, esperemos entonces que a partir de la próxima semana podamos nosotros empezar en el siguiente tema, que sería la hoja de cálculo. Ya hicimos como un inicio, ya construyendo una hoja de cálculo, simplemente, o sea, el inicio va a ser muy fácil, los primeros problemas van a ser muy simples, y ustedes entonces van a ver que
podemos ir avanzando rápido y nos podemos concentrar como en problemas importantes o interesantes que también trae el laboratorio. Bueno, ¿algo más? Voy a dejar de grabar. Profe, sí, eso era. ¿Podrías, por favor, subir la grabación hoy? Es que nos falta cositas por hacer y Bueno, pues a mí me mira, saca mucho de la clase, entonces para no, poder está ver la bien, clase hoy. no, por eso está bien, pero entonces yo tengo un inconveniente y es de que tengo que esperar a que Google me suba me descargue la clase en mi correo, ¿cierto? Luego tengo que subirla a YouTube. Y ya, bueno, cuando ya la estoy subiendo a YouTube, ya puedo poner el enlace a la clase, pero entonces hasta que no la descargue, pues no voy a saber qué nombre o qué código le va a dar YouTube al video, y entonces pues no lo puedo poner en ninguna parte, no puedo declarar el hiperenlace para ese archivo, ¿está bien? Pero trataré de hacerlo hoy. ¿Ya? Gracias, profe. Bueno.